buenas noches, amigos y amigas del Futsal Aragonés. Bienvenidos a una nueva edición de 40 por 20, donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido esta jornada y todo lo que nos viene, que tenemos un fin de semana llenico de futsal del bueno. Comenzamos con la primera y segunda división, con la voz de Rafa Beltrán. Muy buenas noches, Rafa. Hola, buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Primera división, que lógicamente ha sido suspendida con motivo de la disputa de los encuentros que tiene la Roja, con un Rivera que ha llegado a debutar. Pues sí, ahora se está disputando el partido de la selección española frente a Inglaterra, y la verdad es que ahora pues va venciendo a falta de 6 minutos, 10 minutos, va ganando España 0-4. Rivera ha debutado y ha anotado un gol. El segundo gol de España lo ha metido él tras un pase de Renato, y la verdad es que buenas sensaciones y buena imagen de Adrián Rivera. La verdad es que contra un rival pues, que no es de los más importantes de Europa, pero la selección española está llevando una fase de clasificación muy buena para el Euro 2026. ¿Tenemos jornada este fin de semana? Pues sí, comienza la segunda vuelta. Guanapix a las 10 visita la pista del Jorge Garbajosa, visita la pista del líder de Movistar Inter, en lo que es un partido, empieza el Tourmalet, empieza los rivales complicados para el equipo de Jorge Palos. El partido se disputará el sábado a las 6 de la tarde, como hemos dicho, en el Jorge Garbajosa. El equipo tiene que afrontarlo con ilusión y con ganas. Es el líder, la verdad es que lleva muy buen tramo de competición, pero allí perdió contra Osasuna Magna, empató contra Manzanares, y es una pista que se suele dar bien en el juego al equipo aragonés, y que yo pienso que se engrandece con los rivales fuertes, y bueno, que esperamos lo mejor para el equipo de Jorge Palos y para el equipo aragonés que necesita puntos para la salvación. Pues esperemos que esa pista, Jorge Garbajosa, no muy de futsal, la verdad, el nombre del pabellón, sea propicia para los intereses de los nuestros, para los intereses de los aragoneses, que será el primer encuentro que tengan en una semana. Pues bueno, tú dices Tourmalet, yo te digo ya que es el Alpe d'Huez, porque el martes 11 tendremos Copa en el pabellón siglo XXI. Nos visita el Palma Futsal. A ver si le podemos meter mano. Pues sí, la verdad es que viene para mí algo bonito, que es la Copa del Rey. La oportunidad de entrar en una Final Four, la oportunidad de un título, la oportunidad de llegar a una fase final muy bonita, muy atractiva, y que Saladí, Buenapix Saladí, tiene que intentar vencer en su casa a partido único al Palma Futsal, al campeón de Europa, pero a un partido todo puede ocurrir. Yo, si hubiera elegido un rival para jugar en casa, de los que había, me hubiera parecido mejor Palma Futsal que Movistar Inter, Barça o Cartagena. Con lo cual, tenemos que aprovechar eso. Sí, visto y oído los rivales que acabas de nombrar, casi mejor nos quedamos con el Palma Futsal dentro de todo eso, esos hombres de quilates. Hombre, inclusive para mí hay una eliminatoria trampa, que es la eliminatoria de Peñíscola, que juega en casa frente a Cartagena, cuando la Final Four de la Copa del Rey se va a disputar en Cartagena. Es un partido súper exigente para el Cartagena, y Peñíscola, que es el segundo en Liga, no se lo va a poner nada fácil al equipo de Duda. Desde luego. Bueno, pues como hemos dicho, sábado tendremos al Guanapís, que vuelve de nuevo, esta vez a iniciar lo gordo de la competición, segunda vuelta. Ahora sí que sí, tenemos que jugar en el todo por el todo. Y en segunda división sí que hubo liga, ya nos lo advertía la semana pasada nuestro protagonista, que no iba a ser un partido nada fácil. Tú decías, bueno, que estos de Melilla fuera de casa no son tan fuertes. Pues macho, hemos estado pitonisos totales, ¿eh? Total. Además estuve en el entrenamiento de Entre Ríos Zaragoza,
Y algunos jugadores ya al entrenador se lo dije, con lo cual les dije que no habían ganado ni un partido, solamente un partido fuera de casa, que habían empatado 4. Bueno, al final era estadística, las estadísticas se rompen. Y nada, pues en Ríos Zaragoza pues vio frenada un poco la racha positiva que llevaba y bueno, pues caía derrotado frente a Melistar por 2-4. En la primera parte, el equipo de Alfonso Rodríguez tuvo ocasiones, pero no estuvo acertado acá a la portería, y sí lo estuvieron los visitantes, los de Tomás de Dios, que anotaron pues con goles de Claudio González, 2 goles, y se fueron al descanso con un 0-2. El inicio de la segunda parte fue el mejor momento del equipo aragonés. Jorge Tahuenca primero y luego Manu empataron el partido a 2, siguieron teniendo algunas oportunidades, algún palo, ocasiones claras, pero el marcador otra vez no se movería para los aragoneses y acertaron nuevamente el equipo de Tomás de Dios, el equipo de Melilla, puso el 2-3 y el 2-4 Mohamed, y se llevaron la victoria. Un penalti que al final falló el equipo aragonés, que hubiera sido recortar distancias, Jorge Tahuenca hubiera puesto el 3-4, pero al final el resultado final fue de 2-4 para los visitantes. En un encuentro donde Marcos Forga cumplía 100 partidos con la elástica del Entre Ríos Zaragoza, del Colo-Colo. Enhorabuena para el bueno de Marcos. Y bueno, pues ahora toca levantarse y mirar para adelante, ¿no? Pues sí, mirar para adelante, y el club ha dado un paso adelante también, porque se confía, ahora hace unos instantes ha confirmado el fichaje del tercer japonés que viste la camiseta de Entre Ríos Zaragoza, y es Keita Nakashima, jugador que estaba hasta esta temporada en el Oparrulo gallego, llevaba 2 años ahí, es un ala pívot. Este año ha jugado 10 partidos en primera división, ha metido un gol. Es una apuesta japonesa, es internacional de Japón, es una apuesta del equipo de Alfonso Rodríguez. Pues bueno, pues llevaba 2 años, experiencia ya en España tiene, yo creo que puede sumar, es un jugador con proyección y que puede ayudar sobre todo también, pues yo creo que al que más puede ayudar es Asunta, porque alguien de su propio país pues le puede ayudar también, y yo pienso que ha dado ese paso adelante para el equipo de Alfonso Rodríguez para luchar con este playoff, que no va a ser nada fácil. Me tienes que decir quién es el tercer japonés. El tercer japonés fue Iguchi, que jugó fue Sunta, luego se fichó a Iguchi, que jugó muy poco y se fue al Benavente, y ahora el tercero es Nakashima. Yo creía que lo decías por el chino Franco, pero te iba a decir, ¿es el No, chino? no. Iguchi fue un jugador que estuvo estuvo a prueba prácticamente. Sí, estuvo muy poco tiempo. Muy poco tiempo, y bueno, es el tercer japonés que ha estado. A ver, esperemos que Keita Nakashima pues sea un fichaje importante para el equipo de Alfonso Rodríguez, que bueno, pues ahí esta semana tiene un rival complicado, tiene una visita complicada al Barça Athletic en la pista del pabellón de la Ciudad Deportiva del Joan Gamper. Y bueno, pues, complicado. Los filiales son complicados para el equipo aragonés. Lo que pasa que comparto lo que dices con respecto a la llegada de este nuevo jugador japonés que le va a venir bien al Samurai, a Shunta Ushida, pero quizás este Fútbol Club Barcelona, este Barça Athletic, pues tenga que dotar de jugadores al primer equipo y lo pillemos pues un poco más desarbolado. Pues he estado mirando contra quién juega, he mirado a ver cómo iba de lesiones la primera plantilla, tiene algunas, pero va recuperando jugadores. Juega contra Manzanares, no sé si necesitará muchos jugadores de la plantilla, pero vamos, yo tengo claro que los importantes, Hortas, Nico, Ruller, esos van a estar. A lo mejor últimamente está subiendo otros jugadores, no ellos. Y bueno, al principio, pues los filiales al equipo de Alfonso Rodríguez históricamente no se le da muy bien, pero las últimas veces ya el equipo ha sumado puntos y ha sumado victorias. Pues si te parece, vamos a preguntarle a nuestro protagonista, el protagonista del Entre Ríos Zaragoza, del Colo-Colo. Me dice Jandro que todavía no está. Pues vamos a ver si le pegamos un toquecillo. Y hoy dime. Lo que sí que te quería comentar es que bueno, pues que está muy exigente la competición en la zona de playoff. La verdad es que hay muy poca diferencia. Alcira esta semana fue
se suspendió el partido por el tema de goteras en su pabellón a falta de 6 minutos. El partido estaba empatado. Betis sí sumó una victoria ante la Nucía y la verdad es que se está juntando mucho los equipos en la zona de arriba y bueno, pues, no va a estar fácil, no va a estar fácil la zona de playoff. A Betis estos últimos días le veo bien, pero yo creo que Alcira está un poquito menos en forma de lo que yo creía y que iba a estar más arriba y la verdad es que me está sorprendiendo algunos resultados, pero bueno, pues eso quería comentar. Lo que sorprende también es que se tenga que suspender un partido por goteras en el pabellón. Bueno, es que ahí las goteras, pues bueno, son lo que son y si los ayuntamientos o las instalaciones no están adecuadamente, pues bueno, pues a veces no es culpa de los clubs. También ha habido años en los que se ha tenido que suspender también en La Granja, se suspendió hace un par de años un partido. De chicas, exacto. De chicas, y bueno, chicas. Pues, exacto. Y bueno, pues es un poco triste, pero bueno. Faltan 6 minutos, se jugarán. Entiendo que sí. No entiendo por qué no se juega al día siguiente, por ejemplo. Pero bueno, cosas de la Federación Española. Ahí ya no nos podemos meter. Pues una forma también de, entiendo yo, o van muy sobrados de perras, o si no es lo que tú dices, que te esperas al día siguiente, juegas los 6 minutos que tocan y adelante. Exacto. Y mientras el futsal es un mundo. Exacto, y yo creo que 6 minutos es un partido nuevo. Además, es empate a 0, es un partido a 6 minutos. Alcira necesitado para sumar puntos y vamos, van a ir a tumba abierta desde el principio en esos 6 minutos que serán trepidantes. A ver, que tenemos comentario. Dice Sergio, cancelaron un partido por goteras. La Granja estuvo a punto de aplazarse un partido. No, confirmamos. Se suspendió un partido del Guarapís, del Intersala 10, que estaba yo presente ese día allí, que íbamos a narrar el partido y nos dijeron que se acababa el partido por la vía directa. Tampoco es que hubiera un goterón del copón, pero pues bueno, sí. Los árbitros en ese momento decidieron que se suspendía. Era un derbi además contra el Sala Zaragoza y al encima el Sala Zaragoza que venía muy mermado en cuanto a fichas. Pues bueno. De hecho, ese partido luego cuando se volvió a jugar, si no me falla la memoria, que ya pintamos canas y no solamente la barba, se perdió. Y si no, Carlitos Pena, que era su entrenador, nos lo dirá. No, mira, lo dirá ahora. Se empató a 2. ¿Ves? Se empató a 2. En la próxima semana que estará Álvaro Munielo, nos comentará el partido de Entre Ríos Zaragoza frente al Barça Athletic y le preguntaremos si en Cataluña, que es donde más ha jugado, que juega en el Fútbol Club Barcelona, si alguna vez también se ha suspendido algún partido por la lluvia, por las goteras. Pues le preguntaremos. Entonces, hoy no hay protagonista. Me he perdido yo. No, hoy no. Estoy en mi mundo de no te preocupes. No hay problema. Hoy os troleo yo el programa directamente. No hace falta. Sin problema, no te preocupes. Bueno, muy pues bien. Rápidamente nos vamos con la segunda división y el grupo, todo el futsal femenino, y luego te recuperamos, Rafa. Muy bien, perfecto. Adiós. Adiós. Don Carlos Perena. ¿Qué tal? Vamos a la puerta. Venga, que hoy hay que meterle ritmo, ¿eh? No eso es. Hoy no te Otro día estaba un poco griposo. Mientras solo fuera griposo y no me has dado a ninguna cosa rara. Nada. Pero de todo entonces te lo respetamos. Venga, vamos rápidamente con lo que va a pasar, porque esta semana no hemos tenido liga. Luego os explicaremos por qué no ha habido liga y hasta ahí puedo leer. Vamos con lo que sí que se jugó en la autonómica. Eso es. Autonómica sí que hubo liga. Además, pues bueno, lo que podríamos decir que primeras y segundas van a su rollo, o sea, no ceden ningún punto. Y la verdad que bueno, San Viator se deshizo por 6-2 del filial de César Augusta y Avenida Alagón
visitaba la pista del filial de Entre Ríos Colo y bueno, se llevaron la victoria por la mínima, por 1-2. Con estas victorias, pues bueno, máximos o para optar al aspirantes, eso es, jolín, que no me salía la palabra. Y bueno, o sea, lo que es la liga está separada como en 3 grupos, ¿no? Primeras y segundas están ya muy distanciadas del resto, luego tenemos pues desde las terceras a las sextas hay otro grupo que están ahí en poquitos puntos entre ellas, y luego pues antepenúltimas, penúltimas y últimas pues están ahí también en 3-4 puntos. También se jugó un Lumpiaque 1, la Cigüeña 3 y bueno, la goleada de la jornada fue Tapigrama Sofas Guanapis Intersala 10 por 11-6 a Borja. Y bueno, pues como hemos dicho, 2 muy diferenciadas que se van a jugar la liga entre ellas y bueno, igual esta semana tenemos cambio de líder porque descansa Avenida Alagón y una victoria de San Viator en la pista de Alfajarín pues puede hacer que haya ese cambio de liderato, al menos momentáneo. Vamos con, si te parece, con los próximos enfrentamientos de las nuestras en segunda división, pues para que todo el mundo ya tenga muy claro a qué partidos hay que acudir, ¿vale? Y comenzamos, pues, con, si te parece, con Entre Ríos, con el Colo-Colo. Pues sí, pues ¿cómo lo vamos a ver eso? Pues yo creo que con un pabellón lleno porque se va a jugar un nuevo derbi, ¿no? Entre el Entre Ríos Colo y el Grupo Reciclarte César Augusta. Será a las 5 el sábado en la Granja y como he dicho, ¿no? Pues un pabellón lleno, el Entre Ríos Colo en busca de sumar 3 puntos, de volver a la senda de las victorias con estos partidos que pues no está teniendo suerte y luego pues el tema de lesiones y demás. Y bueno, el Grupo Reciclarte está yendo de menos a más, ya han escalado muchas posiciones y bueno, buscarán pues como en todos los derbis, ¿no? Ningún equipo cederá ni un balón, se espera un partido pues igualado y muy emocionante y bueno, pues la semana que viene contaremos qué tal ha ido. Y Guanapis Aldelis Intersala 10 visitará una pista complicada, una pista como la de CEP10 el sábado a las 8 de la tarde en busca pues eso de los 3 puntos que permitan el seguir estando en esa segunda posición, a ver lo que hace Esplugues y que le puedan recortar puntos como la pasada jornada con ese empate de Esplugues y la victoria de Guanapis en tierras ibicencas. Sí que tenemos que decir que el derbi entre Ríos y Grupo Reciclarte César Augusta se emitirá a través de Aragón Deportes, del canal de la televisión aragonesa, en streaming. A ver si a servidor le dan el derbi o no. Ya lo contaremos. Y decíamos que no ha habido liga esta semana porque teníamos la Supercopa. Y en esa Supercopa participaban jugadoras aragonesas que han tenido que, bueno, cogerse la maletica y marchar pues para triunfar en otros equipos y algunas de ellas, pues bueno, ya nos han dado muchas alegrías, ya no solamente en el plano de clubes, sino también con la selección y bueno, pues con muchos logros en el ámbito personal. Antes de presentar a nuestra protagonista, me dice Alejandro que hay comentario. Venga, rápido. Dice, ¿podría ser que Alba vuelva a jugar contra su ex equipo? Bueno. Pues ¿Con cuál de sus ex equipos? Pues claro, Alba ficha por Entre Ríos y ficha desde César Augusta. Veremos, la verdad es que no recuerdo cuándo fue su lesión y qué tiempo ha estado pero sí, tiene que rondar ya estas fechas su regreso a las pistas. Yo creo que para Entre Ríos es un refuerzo muy importante. Yo creo que ahora mismo con las lesiones que tienen de jugadoras importantes, pues yo creo que el regreso de Alba a las pistas, que entiendo también que tiene que ser un poquito progresivo, pues yo creo que le
va a venir muy bien a Entre Ríos. O sea que veremos a ver si este sábado. Yo la verdad que no lo sé, no puedo contestar con seguridad, pero ojalá volver a ver a Alba en la pista. Pues pregunta semi-contestada. Ahora sí, sin más dilación. María Sanz, campeona de la Supercopa de España. Buenas noches, María. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, María. Bienvenida de nuevo a casa, aunque sea de manera virtual. Que no es poco. Muchas gracias. Bueno, ¿qué te queda ya por ganar, María? Bueno, muchas cosas. Que hacía mucho que no ganábamos y ojalá puedan ser muchas más. Y ganar con un gol tuyo. Cuando más apretada estaba Sí. la cosa. Golazo. Sí. Golazo, esa parte. No suele pasar mucho, pero oye, muy contenta. Así que. Hombre, la verdad que María está siendo una de las máximas goleadoras las últimas temporadas, o sea que yo creo que tampoco es una sorpresa, ¿no? Que María aparezca en un momento clave del partido y de la victoria de su equipo. María, ¿cómo viviste ese gol que os da la victoria? Bueno, pues es un balón largo y veo que a Yanes se le escapa y ya la tengo ahí botando en el punto del penalti. Digo, por favor, María, métela. Y nada, pues muy contentas y ya te digo, hacía mucho que se nos escapaban, siempre se nos estaban escapando estas finales al final por detalles y es una alegría tremenda. Volvíais de nuevo a la senda de los títulos. Ha costado mucho, ¿no, María? La Liga, la Copa, cada vez vienen conjuntos más fuertes, conjuntos pues, como el caso de Melilla, que hasta hace relativamente poco la teníamos en segunda división, subieron como un tiro y bueno, ya las tenemos jugando final. Sí. El Burela, el Melilla y bueno, pues al final siempre hay equipos ahí como el Pollo, el Alcorcón que te compiten en partidos que son así decisivos, que siempre compiten muy bien. Y estaba muy caro ganar, así que cada vez cuesta más y bueno, ya te digo, tenemos que seguir así y ojalá podamos volver a ganar otro título pronto. Yo le quería preguntar a María, en el plano de entrenadores, ¿cómo vivisteis el vestuario, el cambio de entrenador? Porque la sombra de Andrés, pues ya sabemos que todo el historial, ¿no?, que tiene Andrés de títulos y como entrenador, ¿cómo lo vivisteis? Bueno, a ver, al principio estás acostumbrado, es lo de siempre, ¿no? Tienes ya pues unos hábitos, por así decirlo, ¿no? Y cuesta cambiar. Pero creo que también nos ha costado porque vino Labián, luego pues estuvo Alberto, el segundo entrenador, Sergio Bretón, ¿no? Y ahora creo que con Joan hemos encontrado esa estabilidad que no estábamos teniendo pues por un motivo u otro. Y bueno, Andrés era muy bueno. Para mí, te diría el mejor entrenador que he tenido. Entonces es muy difícil, él ha ganado muchas cosas, pero creo que se están haciendo las cosas muy bien y que también necesitábamos ese cambio. Un cambio que, fíjate, es el primer título con Joan y la verdad es que ha caído de pie en el equipo. Sí. Llegar y besar el santo, sí, así Exacto, estaba de contento, claro. Llegar y besar. A ver, a vosotras os veía muy contentas, pero a él se le veía eufórico y es normal, ¿no? Es un buen título. Sí, al final. Y él como jugador, vamos, si tiene ya... ¿Qué le vas a contar a él? Te quiero decir, pero sí, era su primero de entrenador y vamos, estamos muy contentas con él y creo que él con nosotras también. ¿Cómo ves? Se veía un pabellón, la verdad es que la imagen era preciosa, en un horario que muy buen horario para televisivamente hablando, porque la verdad es que estuvimos todos muy pegados a esa final. ¿Cómo estás viendo esa evolución del futsal femenino? Tú que has partido desde abajo, vistiendo los colores de Intersala, creciendo poco a poco, tuviste que cogerte la maleta, irte fuera, pues para vivir ese sueño, ¿no? De poder, pues, hacer lo que te gusta, que es jugar al futsal. Sí, creo que cada vez estamos dando pasitos más hacia adelante y se está profesionalizando más. Vamos, lo de todos los fines de semana ahora que nos televise Teledeporte, creo que es un salto muy importante, que se ha metido también la Liga Iberdrola, ¿no? Es un patrocinador así importante.
Pero fíjate, tengo que decir que para este fin del pabellón sí que se quedó un poco escaso, porque no salieron entradas a la venta, el aforo, en mi opinión, era demasiado limitado y hubo gente que se tuvo que quedar fuera. Entonces creo que tenemos que intentar no tirarnos piedras encima y aprovechar pues todo lo que podamos y en este tipo de eventos pues intentar ensalzar un poquito más el fútbol sala. Hombre, y si se ven partidos como el que se vio en la final, yo creo que eso también va a ayudar, ¿no? A que haya Sí, mucha sí. más visibilidad del fútbol sala femenino, porque además es que la final fue un auténtico partidazo. O sea que. Sí. Desde fuera no sé, desde dentro vamos. Yo lo Bueno, sufrí. desde fuera también, María, la verdad es que se vio un partido muy vibrante, mucho toma y daca. Mucho toma y daca. Aparte de Melilla, sí que se le vio ir a por el partido. Vosotras estabas ahí como más a ver si pillabais el fallo. Y al final, pues bueno, os llevasteis el gato al agua, que es lo realmente importante. Te tengo que preguntar por una jugadora aragonesa también que está contigo en el equipo, que es la Maga Moreno, María Moreno. ¿Cómo la estás viendo en esta primera división, donde la vimos desde pequeñica, pues con el Sala Zaragoza, cómo fue creciendo, cómo llegó a primera división con el conjunto aragonés y enseguida estuvo muy vivo el futsi, para hacerse con sus servicios? Sí, bueno, bueno, aquí le decimos morenito, que ya lo digo yo, para cuando que María tiene mucha calidad y vamos, tiene una proyección enorme, tiene que seguir trabajando así y al final es difícil. A mí también me ha pasado al principio cuando sales de casa, cuando llegas a un equipo nuevo y más como el futsi, pues ir haciéndote hueco poco a poco, pero ya te digo, tiene calidad de sobra para llegar a donde quiera, así que vamos, yo estoy encantada de estar con ella y ojalá pueda seguir mejorando y cada vez ir escalando un poquito más y ganar muchas Nos, más juntas. nos la cuidas, ¿no? María, que te digo que nos la cuidas. Y hombre, claro, demasiado la cuido. Tiene que hacer algún favorcillo. A mí lo único que me chirría es, saber, bueno, está en edad de poder seguir jugando con las selecciones autonómicas, el verla con la selección de Madrid, tú. Ostras, eso... Sí, sí, sí. lo Nada, a llevo mí muy también mal, me pasó lo llevo muy mal. De y ella no tenerla jugó contra a Aragón. sufrir, la verdad. Claro, Y sí, eso de sí, enfrentarse contra Aragón. Hombre, no me jodas, no puede claro, ser claro. esto. Sí, sí, A ver, que tenemos dos sí. comentarios. Como se nota que tenemos aquí una jugadoraza, pues claro, pues la cosa se pone así. Venga, dispara, Sergio. Las niñas de ahora pueden tener referentes como María o Irene Samper. ¿Qué referentes ha tenido ella de pequeña? Pues mira, yo de pequeña, me acuerdo cuando estábamos en Intersala, que éramos infantiles, íbamos todos los fines cuando podíamos a ver al Natudelia y jugaba ahí Eva Ortega y nos encantaba. Eva Ortega, Bárbara Latorre y vamos, yo quería ser como Eva Ortega, luego ya se lo dije cuando jugué contra ella. Yo pensaba que me ibas a decir Martica. Hostia, es que a Martica, o sea, no la he visto tanto. La he visto Es que más en Martica Remolinos. estuvo muchos años fuera En el jugando. Soto, sí. Sí, sí, sí. Vamos con el segundo comentario. Jandro. Nos dice Javier Cabot, pabellón muy pequeño para el evento y la importancia por lo que han dicho en otros lados. Pues nos lo ha confirmado María. Sí, 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 o sea, creo que encima, a ver, justo había sido la Supercopa de los chicos en Cartagena, en el Palacio de los Deportes, y claro, pues si yo entiendo que al final, si no es por que sean Móstoles o donde sea, pero si ya hay gente que quiere ir y encima no ponemos medios para que pueda ir al partido, pues al Pero os ha final es... pasado años atrás, por ejemplo, en las copas masculinas, que salían también muy tarde las entradas, que las sedes eran también, que decían, ostras, podía haber una sede con el volumen de gente que quiere ir, una sede un poquito más grande. A ver si se aprende de este error y la próxima Supercopa pues hay un pabellón o una instalación más grande y que acoja más público, porque además, María, ¿cuánta gente de Aragón había allí? Porque yo sé que había mucha gente. Claro, esa es otra. Estaba yo ahí un poco agobiada porque teníamos que gestionar las invitaciones. Sí, sí, había más gente de Aragón que de Madrid, yo creo, pero bueno, más o menos.
Pues oye, es lo que tenemos. Te tenemos que preguntar por el Mundial. Es una, vamos, hemos peleado mucho, 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 porque por fin, y parece mentira, María, que haya un Mundial después de tantísimo tiempo, remando todos los que amamos el futsal femenino en la misma dirección, junto con vosotras. Y ahora pues llega el momento, y qué mejor, bueno, pues qué mejor forma de seguir creciendo que tener nuestras dos aragonesas o poder ser más en ese Mundial. Sí, bueno, ojalá. Queda mucho y hay que seguir trabajando, pero ya te digo, la noticia del Mundial creo que es algo que el fútbol sala femenino se merecía desde hace mucho, que ha habido mucha gente que ha peleado por esto, vamos, como el que más, y es una notición. Y esperemos que lo gane España. Una de Bueno, las favoritas es, desde luego. Esto es así. Oye, María, ¿cuánto Sí. ha cambiado un María Sanz desde que sale de Intersala Promesas hasta donde ahora? ¿Cuánto ha cambiado? A ver, pues mucho, la verdad te diría que mucho, muchísimo. He madurado muchísimo, vamos. Creo que ahora voy mejor peinada, jugando en el campo, doy menos vueltas, hago menos taconcitos. No, pero creo que me noto ahora el nivel que tengo, siento que es como de experiencia, que tengo pues al final tantos partidos con gente, con pues esos galones que aprendes de ellas y te fijas en ellas, y creo que ahora mismo estoy en un nivel que, bueno, que antes no tenía y que puedo seguir mejorándolo y espero llegar todavía más alto. te tenemos que preguntar por la salud del futsal femenino aragonés. ¿Lo sigues desde la distancia o no? Sí, sí, claro. Todos los fines de semana, sí. Lo que pasa ¿Cómo que ve? soy muy de un ¿Cómo? equipo, soy muy de un Ya, equipo, bueno, pero bueno. Que tienen muchos colores, ¿eh? no, no digáis nada, Sí, sí. joder, que luego nos acusan de ser interistas, hostia. No, pero Bueno, mira, yo voy a decir una cosa. Le tiran mucho los colores, vamos, una verdad así de grande. Pero sí que ha llamado siempre mucho la atención en cada celebración de María con el Futsi, que siempre ha tenido, o incluso creo recordar que con la selección española, la bufanda de Intersala Promesas colgada del brazo. Y una bandera sí, de Aragón, Y una bandera de sí, sí. Aragón. con Exacto, Irene, con Irene. A mí exacto. siempre me Sí, ponen los pericos como escarpia, es que yo lo sí. reconozco. Pero, a ver, María, Carlos, ex mister del Inter. Yo, la voz del Inter. O sea, y Sí, tú, sí. jugadora del Inter, pues es que, coño, luego nos atizan, dicen, no, es que estos tíos son del Inter. Bueno, pues a No. ver, yo Bueno, cuando esto no se puede gana. esconder. No se puede esconder Claro, de esto. Además, yo yo no lo escondo. Con María he coincidido como yo era segundo entrenador en la época Sí, de ganamos la Alfonso. liga. Sí. Exacto. Y Copa Gobierno de Aragón, que ganamos en Caspe. Y bueno, y subcampeonas de España juvenil femenino. Fuimos conmigo en el banquillo. Casi nada. Pero bueno, el El Inter. último año de María, además, aquel creo que fue tu Sí. último partido con la camiseta de Intersal, al igual que Irene Samper. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves al Guanapis? Al Guanapis al Delis. Muy bien, creo que encima que el playoff ahora sea de que lo jueguen los 4 primeros de cada grupo, pues favorece esas oportunidades que puedas tener, y yo las veo muy bien con el Peñas Blues. Así que vamos, que sigan así y hasta el final. Y me imagino, bueno, igual que sigue esa Intersala, que con más cariño, nosotros pues también, Sí. lógicamente, con mucho cariño, seguimos lo que hace César Augusta, el Grupo Reciclarte y el Entre Ríos, el Colo-Colo. Fíjate en qué pocos años hemos colocado a 3 equipos en la segunda división. Sí, siempre, creo que en Aragón siempre ha habido muchísimo nivel. Vamos, cuando estábamos nosotras allí, que con el San Viator, pues eso, el Caspe, el Sala Zaragoza, entonces creo que hay equipos de sobra. El problema es que, bueno, si nos juntásemos todas, subiríamos fijo a primera,
pero como nos tira mucho lo nuestro, pues bueno, nos cuesta ¿Cuántas un poquito veces he más. hablado de eso, eh? A mí, ¿cuántas Sí. veces me preguntaban, ¿y por qué no se juntan los clubes y hacéis un club o hacéis un equipo con todas las que hay de calidad? Y claro, ahí también decías, sí, pero ¿con qué club lo juegas? Y esto y lo otro, Claro. y al fin, pues también es Pues algo sí, bonito, pero si nos también muy dejaran jugar con la selección de Aragón absoluta, pues las juntaríamos a todas. Claro. Y estaría guay, ¿eh? selección habría. Ojo que tendríamos nivel, ¿eh? Que sería una selección Sí. muy potente. Cuidadico con la Y selección. ahora, jugadoras aragonesas en primera división, ¿cuántas hay? ¿Cuatro? Mira, lo ¿Puede ser? hablamos el otro día, creo que somos 6 o María, 7. sí. Están bastantes, ¿eh? Irene, María. Las dos. María, Irene, Bueno, tres Marías. Ojo. dos María, Laura sí. Boix, Laura Laura, Boix María ¿verdad? Barceló. 5. Y está Vero, la portera del Telde. Ibero, Y 6. Vero. Uy, macho, vaya cabeza llevo. Pues 6. Sí. No. Ojo, ¿eh? Pero hace años, hace unos cuantos años había unas cuantas, ¿eh? Sí, Parece estaba que Carmen también. estaba Estaba Paula Carmen, Morote. Yari, Sí, en sí. la portería. Pues Sí, como sí. dice María, el futsal femenino aragonés siempre ha dado muy buenas jugadoras. La pena, pues que no las podemos disfrutar en casa, pero es lo que tenemos. Ah. Bueno, María, pues esperamos que hayas estado muy agustico con nosotros. Nosotros, desde luego, Sí, contigo, siempre. mogollón. Desearte todo lo mejor, más títulos, muchos más títulos, y que de vez en cuando pues te pases por esta ventanica del futsal aragonés, que con mucho mimo y con mucho cariño seguimos semana a semana lo que hacen nuestras chicas del futsal femenino aragonés. Yo cuando queráis, encantada de venir aquí siempre. Y nada, que vaya todo muy bien y que gane el Intersala. Venga, un besico muy grande, María. Hasta luego, que vaya bien. Hasta Adiós, que vaya luego. bueno. Adiós. Bueno, Carlicos, Bueno, que vienen por atrás arreando. Nos vamos ya eso es. con la división del juvenil. Buenas Alex noches, Pinto. Oliva. Muy buenas Buenas noches. noches a todos. Bueno, mira, me tiene una camiseta. Yo llevaba el 21, he de decirte. Pues casi. Pero tienes la de tu hermano, la de tu tato. No falla. Hombre, vaya, ojo, pelotero bueno, Pelotero bueno. Bueno, Madre que mía, siga madre trabajando. mía. Ay, qué exigentes que eres. Me cacho en la mar. Me cacho en la mar. Le tienes envidia por el pelazo que tiene. Me cacho en la letra. Eso sí, por eso sí. Venga, vamos rápidamente con lo que ha pasado en esta segunda división B, que ha tenido sorpresas. Ha tenido sorpresas. Más que sorpresas, ha estado muy interesante, ¿no, Francho? Porque en el derbi, en ese partido entre Pinseque y Acontebro Tauste, pues se lo terminaba llevando Pinseque en los últimos 30 segundos del partido con un gol yo creo que incluso de jugada ensayada, ¿no? De Ángel Gascón, que era el que la metía para adentro en ese balón largo de su portero, tras un partido muy igualado donde Tauste se fue al descanso 1-2 ganando y pues consiguió remontar la magia, ¿no? del municipal de Pinseque, se volcó abajo todo el pueblo de Pinseque en ese encuentro y se terminó llevando el partido los locales y 3 puntos muy importantes que le dejan simplemente a 2 puntos de la tercera posición y a 2 puntos de ese playoff, muy cerca ya del objetivo. Pinseque siempre vuelve, Alex. Siempre, Y encima nunca hay que descartarlo encima de las quinielas. no engañan, porque acuérdate que tuvimos No. a su mister y dijo, no, nuestro objetivo es meternos en playoff. Y el objetivo está ahí y no está nada lejos, ¿eh? No está nada lejos. No. Sí que hemos podido ver el gol de Gascón, porque Sí. de hecho está en las redes sociales del propio club, Eso del Pinseque, por cierto, unas redes muy activas, con muchísimo material, que siempre es de agradecer. Sí. Acontebro. Acontebro es el que caía derrotado en el derbi ante Pinseque. Luego teníamos a Quinto que caía 1-3 ante Vulcanizados en un partido, ¿no? Que ya decíamos que iba a ser muy complicado, donde sí que es cierto que los de Quinto estuvieron todo el rato metidos en el partido y como ya sabemos, ¿no? Quinto es un equipo que da mucha guerra a los de arriba y pone las cosas muy complicadas, pero finalmente el potencial de Vulcanizados, que está segundo a un punto del líder, pues se termina llevando el partido, termina cerrando el partido con ese tercer gol en los últimos instantes y 3 puntos que pierde Quinto que
era de esperar, ¿no? Al inicio de temporada. Bueno, pero vendió cara a la derrota. Siempre, Quinto siempre nos está acostumbrando, ¿no? A ser un equipo que cueste mucho ganarlo si eres de los de arriba y puedes perder puntos aquí en Aragón contra Quinto fácilmente. Y el cuarto, no en discordia, sino el cuarto en la clasificación por abajo. Entre Ríos Zaragoza, Entre que Ríos volvía Zaragoza. a caer, lo hacía por 4-1 en su visita a Anastasuna. Ya decimos que no, que es una pista complicada. Yo creo que a lo mejor es un partido en el que tenían que haber intentado rascar un punto por lo menos. Era un partido importante para seguir sumando puntos, ir escalando posiciones e ir alejándose del descenso. Que sí que es cierto que están a una distancia aún notable, pero son puntos que hay que intentar conseguir. Lo que pasa, Ale, es que sí que comentábamos hace ya varias jornadas pues que se les había puesto la cosa bastante jodida, complicada. Nos brindaron un par de resultados buenos, parecía que la cosa volvía otra vez a carburar, pero vuelven otra vez a la senda de la derrota. Esperemos que sea algo momentáneo, ¿no? Eso es, esperemos que haya sido un mal bache, ¿no? Del conjunto del Colo-Colo y que vuelvan otra vez, ahora que vuelven a jugar en casa, si no me equivoco, lo hacen contra Villadequel, vuelvan a conseguir 3 puntos, que yo creo que es un equipo al que se le pueden sacar la victoria e ir sumando puntos importantes. Eso te quería preguntar, ¿contra quién jugamos la próxima semana? Pues como ya he dicho, Entre Ríos Zaragoza se enfrenta a las 12 el día 9 en la granja ante Villadequel. Villadequel, que es un equipo al que pude ir a ver ante Pinseque en un partido, no sé si acabó 12-1 o 11-1. Sí. No vi nada que me llamara la atención de Villadequel y creo que son 3 puntos que se deberían sacar. Luego tenemos a Contebro Tauste, que recibe a la Anastasuna, que viene de ganar en su casa 4-1 ante Entre Ríos Zaragoza. Será un rival duro, pero yo creo que Tauste en la buena forma con la que nos viene acostumbrando a jugar estos últimos partidos y el buen estado de forma en el que vienen sus jugadores, deberían ser también 3 puntos a priori sacables para los aragoneses. Quinto. Quinto visita el pabellón de San Juan. Yo creo que un poco, ¿no? Parecido lo mismo, deberían ser 3 puntos que deberían sacarlo, pero al final Quinto es recién ascendido, es nuevo en la categoría y habrá que ver cómo se les da el partido. Yo creo que cada jornada para Quinto es una nueva historia. Y nos quedaría Pinseque. Pinseque, que viaja a País Vasco, viaja a la Uru. Partido muy complicado, partido muy importante, donde en la ida se sacó 3 puntos muy importantes contra este equipo en el municipal. Veremos a ver cómo se les da a los de Dani Salanueva. Ese sí que puede ser un partido ya que marque una tendencia. Sí. De hecho, si ganas te colocas dentro de playoff. Pueden ser 3 puntos muy decisivos al final de temporada. Sí, como dice Rafa Beltrán, partido de 6 puntos. Y efectivamente, puede ser de 6 puntos. Completamente de acuerdo. Bueno, pues repaso hecho a la segunda división B. Nos centramos en la división de honor juvenil, donde vamos a tener sorpresa, clásico, el gran derbi, llámalo X. Así es, la próxima jornada esperan cosas muy interesantes y las iremos contando. De momento vamos a repasar los resultados de este último fin de semana, donde Guanapix conseguía los 3 puntos de una manera solvente, ¿no? No hay ningún partido. Al final esta división de honor juvenil es una división muy complicada, no hay ningún partido fácil, pero al final un equipo como Guanapix en este tipo de partido lo solventa de manera factible, en este caso ante Patatas Gómez por 9-1. Luego teníamos a Entre Ríos, que también hacía los deberes por 6-0 ante Lepanto. Ebro Sala, que pese a colocarse 1-5 a falta de 5 minutos para el final, se veía agobiado y terminaba rascando un empate ante el Almozara, que conseguía remontar una primera parte del partido, a lo mejor no muy buena, realizando unos últimos 5 minutos de infarto con 4 goles en 5 minutos y sacando un punto muy importante. Dejando fuera, ¿no? Le pesaban las piernas al Casablanca Ebrosala. ¿El qué? Que no te escucha, Plancho. Que le pesaron las piernas al Ebrosala, al Casablanca. Así es, no sé si fue bajada de intensidad, no me he enterado muy bien de qué pasó, pero ahora mismo están bastante lejos por la pelea de esa plaza del Campeonato de España de cara a junio y van a tener que recortar muchos puntos.
Muy bien, parece. Luego tenemos Pues a Bocaiza, que sigue goleando, 11-1 ante Gran Vía. La Cigüeña conseguía 3 puntos contra Prineos con un 5-0 bastante favorable. Parece que están volviendo a coger, ¿no?, esa senda con la que empezaron la temporada de victorias. Veremos a ver hasta dónde puede escalar en la clasificación los de Portu. El Coras lograba también una remontada de 40 segundos espectacular también, del 6-2 en 8 minutos te pones y ganas 6-7 el partido ante Rivera Navarra, allí en Navarra, un partido muy complicado, ya lo decíamos, uno de los partidos de la jornada, y una remontada, ¿no?, con 3 goles en 40 segundos al final del partido. Muy buen partido de los de Coras para sacar 3 puntos muy importantes. Luego también Compañía de María sacaba 3 puntos también muy importantes ante el Alcañiz para intentar salir de esa zona de descenso. Un Alcañiz que vemos como poco a poco va bajando puestos y se está metiendo en una zona ya bastante peligrosa que tiene que tener mucho cuidado. Y hay que decir ya, para cerrar esta tabla de resultados, que el San Juan le metía un 3-15 a Lutebo. ostras. Jo, pues vaya Lutebo, ¿eh? Y en casa, además. Sí, eso es. Bueno, pues tenemos, como decíamos, tenemos el gran derbi, el clásico de esta división juvenil, y tenemos protagonistas. ¿Eh? Eso es. Vale, pues hala, dales paso. Pedro Altaba y Hugo Naval, bienvenidos. Buenas noches. Estos se conocen, ¿no? Sí, sí. No han jugado juntos, me parece a mí, en la selección. Puede ser. Sí, sí. Han viajado, Sí, sí. han viajado. O por lo menos han viajado juntos. Bueno, ¿por quién empezamos, Alex? Pues yo diría que por Hugo, porque a Pedro no sé yo cómo le va la conexión hoy. Me parece que responde. Bueno, pues yo lo primero que quería hacer es una pregunta para los dos. Ya estáis en un punto donde os estáis haciendo, aunque sea un hueco pequeño, en el primer equipo de vuestros respectivos. Bueno, Pedro lo ha sacado el jefe de las máquinas, Jandro. Pues eso, Hugo, estás ya que te estás haciendo un hueco ya, ¿no?, con ese equipo de segunda división. ¿En qué momento tú te das cuenta, en qué punto de inflexión tú te das cuenta de que puedes vivir, ¿no? Puedes tener salida en esto del fútbol sala? A ver, pues yo llevo desde pequeño, pues eso sería un sueño, poder vivir del fútbol sala. Es muy complicado y es pues un trabajo diario, y pues que el paso de la Cigüeña que lo di al Colo pues fue uno de los motivos, porque el Colo te puede abrir más puertas pues o a jugar al Segunda B, que ya tuve el placer de debutar este año y fue un orgullo, la verdad, y darle las gracias al entrenador, y pues, o al Segunda, que eso es más complicado, pero eso ya es un honor y esfuerzo cada día. Es una forma también, ¿no?, de tener un camino claro, Hugo. Sí, un camino claro, pues desde muy pequeño, que yo tenía claro que quería ser portero y trabajar para llegar a lo más alto en el fútbol sala. Y me ha gustado siempre el fútbol sala, nunca he sido de los que ha dudado de pasarse a fútbol, siempre en fútbol sala, y pues sería un sueño, la verdad. Pedro, Dime. ahí lo tenemos. ¿Te ha parado muchas el Hugo o no? Bueno, sí, como siempre, ¿no? Se para, mete goles. ¿Es complicado meterle alguna bajo los palos o no a Hugo? Bueno, sí, es buen portero, claro. Si no, no estaría aquí en este programa. Complicado. Él tira muy bien, ¿eh? Es complicado. Yo os he visto a los dos, pero bueno, también os conocéis muy bien de la selección y habéis sido compañeros en la selección de Aragón, y quieras que no, pues bueno, conocéis tanto vuestros defectos como vuestras virtudes. ¿Cuáles son las virtudes de Pedro, Hugo? Pues al final, pues es alguien polivalente, te puede jugar bien de pívot o también cae muy bien a banda con el desborde, y al final pues esas son sus cualidades, pues tiene buen desborde por la banda y en el pívot pues se gira muy bien, golpea bien a puerta y la sabe dejar muy bien de cara. Te ha puesto bien, Pedro. ¿Y las de Hugo? Bueno, pues sobre todo un portero que juega con los pies siempre es algo imprescindible en el equipo, y eso es una cualidad que se le da muy bien y
y hace muy bien. Y parar también, se para muchísimo y bueno, pues, es un portero bastante completo. Yo, como ha sacado el tema, Hugo, de haber tenido alguna llamada, ¿no?, del fútbol hierba, tú, Pedro, ¿alguna vez estuviste a punto de caer en el fútbol hierba? Pues yo, de hecho, he jugado fútbol hierba. Me pasé a fútbol hierba un par de años, pero preferí seguir jugando con los amigos y volví al fútbol sala con los amigos. Benditos amigos, tú. Menos mal. Anda, Sí, que sí, se llegara a quedar en el fútbol hierba que decís vosotros y para rato tenemos al Pedro jugando. sí, sí. Tú has jugado, bueno, como ya sabéis que tenemos a la Wikipedia del futsal aragonés, que es Rafa Beltrán, y nos dice, Pedro tiene muchas opciones de jugar el europeo con la sub-19. Sí, bueno, es un sueño en verdad jugar con España. Ya he ido varias veces a varias convocatorias. Este europeo es en septiembre y bueno, si tengo suerte, sigo trabajando como lo estoy haciendo y va todo bien, pues hay bastantes posibilidades de que vaya. A ver si hay suerte y además pues también puedes irte, ¿no?, con Miguel o con David a ese europeo. Yo voy a pasar ya a hablar de este fin de semana. Tenéis un partido muy importante, ¿no? Yo creo que para los dos. 3 puntos muy importantes. No sé, Hugo, tú cómo ves el encuentro de este fin de... A ver, pues ya sabemos que va a ser un partido muy exigente, de los que más de la temporada, y de los que te gusta jugar y que nosotros pues tenemos que jugar a lo que nosotros sabemos. Un resultado, Hugo, que tú pondrías para este sábado. Pues a ver, ojalá ganar y tal, yo quiero ganar, pero tampoco soy de mojarme, tampoco me gusta. Yo el año pasado, en el siglo XXI, si no recuerdo mal, en el pabellón B, en el anexo, os remontó el Guarapís después de que fuisteis ganando 1-5 o algo así, y os remontaron. Si no recuerdo mal, ¿eh? Creo, eso fue hace 2 años, yo O hace aún no dos estaba. años. O hace 2 años. Sí, hace 2 años fue. Ostras, pero era una fiesta, en la grada. O sea, estaba a petar. Y Hombre, aparte, Es un partido que era llama, que intenso, llama. ¿eh? O sea, había sí, intensidad sí, allí de las dos esperemos que este aficiones. sábado, esperemos que este sábado sea también así de intenso y se llene la granja a las 7:15, que es buen horario para que venga la gente y un pabellón bonito en el que Seguro. jugar y que pueda venir la gente. Yo, de hecho, para quien quiera ir, seguramente tendrá que ir antes porque yo creo que también se va a llenar y va a haber mucha afición de fútbol sala aragonés. Pedro, igual que le hemos hecho aquí a tu colega Hugo, mójate, resultado. Bueno, a ver. Luego lo que pasa en el campo pasará, pero venimos muy confiados, venimos en una buena dinámica, tenemos muchísima motivación. Al final es el partido en el que te juegas todo, te juegas el sacar ese colchón de 6 puntos al segundo. Y yo espero un 2-5, 2-4, algo así. Muy ajustado, pero Nos apuntamos. a ver Muchos si goles le queréis meter a Hugo, ¿eh? Ha resoplado, ha dicho, bueno, muy flipado vas tú. Me Ya, parece a mí. pues yo me mojo. Bien, no nos vamos a quejar. Bueno, tenemos que decir que vuestros misters ya se han lanzado cariño a través de nuestros micros, ¿eh? Ya lo hizo el del Colo, el de Hugo, y le devolvió. Le dijimos, bueno, te han lanzado esta pregunta, y le lanzó hace 15 días, y la respondió Adri Ortego, con lo cual creo que encima Adri no puede ver, no estará en el banquillo, ¿no? En el derbi. No estará, que le coincide que viajan a Inter y estará solo Javi Palos, el hermano de Jorge Palos, que es nuestro segundo ¿Se entrenador. le echa de menos a Adri cuando no está en el banquillo? ¿O al final ya tenéis las ideas muy claras con todos los años que lleváis trabajados con él y sabéis ya exactamente a lo que tenéis que jugar? Sí, eso lo sabemos, pero sí es cierto que Adri es un tío que tiene mucha experiencia, sabe manejar muy bien ese tipo de situaciones en el que se nos puede ir el control del partido y en ciertos momentos sí, pero yo creo que con Javi Palos
va a ser igual que con Ortega. La intensidad que le mete Javi, la verdad es que es espectacular. He tenido la suerte de poder ir a veros y la intensidad que os mete Javier Palos es espectacular y yo creo que siempre os da un punto más, ¿no? de intensidad para esos partidos que a lo mejor se os atascan un poco. No veo que se parezca un Sí, poco sí. a su hermano en cuanto en el campo, que está todo el rato chillando y teniendo al equipo enchufado, pues tiene buen referente donde fijarse. Hugo ya nos ha dicho pues que su intención es seguir creciendo de la mano del Colo. Tienes más posibilidades porque está el conjunto en segunda división B y que es que no, pues bueno, es una forma también un poco de ir de manera escalonada creciendo, ¿no, Hugo? Sí, al final, pues tener un equipo en segunda B hace que puedas tener un equipo cerca en el club que no sea un salto tan grande como puede ser la segunda división. Y eso, pues, es un gran apoyo, la verdad. Y que también durante la temporada puedes subir a entrenar y también, o incluso estar convocado si lo necesitan, porque al final el segunda B, si tiene que tirar de alguien, es del juvenil. Y tiran bastante, además. Sí, sí, la verdad es que sí. Que este año hay muchos jugadores ya del equipo que han jugado con el segunda B y entrenar todas las semanas, pues todas las semanas siempre hay muchos que entrenan con el segunda B. Yo ya por último, ¿cómo es compartir, Hugo, portería con un portero como es Jorge Molina, que es campeón de la Copa del Rey con el Betis? ¿Cómo es para ti entrenar con Jorge? La verdad que es brutal, o sea, cuando subo a entrenar con el segunda, Molina es espectacular, o sea, puede tener la edad que tenga, pero es un portero espectacular del que se puede aprender mucho y aparte pues tenemos la suerte de los porteros del División de Honor que los martes nos viene a entrenar un ratico a los porteros y entonces pues se coge mucha experiencia y es un honor, la verdad. No está mal cubierta, la portería del Colo con Molina y con Fernando Ford. Sí, al final de Fer, pues sí que fijarse más, pues en mi caso de los juegos de pies, pues Fer es muy bueno jugando con los Muy pies. bueno, muy Y bueno, con sí, los muy pies. bueno. Y eso te ayuda también a fijarte mucho, parando también porque es espectacular también, pero eso, que son unos referentes dentro del club y se aprende cada día de ellos. Pedro, y tú, bueno, se te acaba ya la etapa de División de Honor Juvenil. ¿Dónde te ves el año que viene? Y te preguntamos también cuáles son tus referentes del Ganapis. Uf. Bueno, el año que viene, sinceramente, no lo sé. Pueden pasar muchas cosas. Es que está ahora todo tan apretado, el Colo puede subir, él se puede quedar, y el Sala 10 igual, podemos subir, o sea, podemos mantenernos, podemos descender, no se sabe aún nada. Pero bueno, de momento estoy centrado en División de Honor, que es mi último año, un poco triste es, pero bueno, eso me da más ganas, más motivación para aprovechar los últimos partidos que tengo y los últimos campeonatos de España que me quedan, para aprovecharlos al máximo e intentar hacer algo grande. ¿Y tus referentes en el Guanapis? Bueno, pues los que llevan toda la vida en el club, ¿no? Richie Felipe, Retamar, aunque ya no está, y bueno, que te dan consejos día a día entrando con ellos y son gente pues que han triunfado en este mundillo del fútbol sala. Y el speaker, que también es un chaval bastante majo. Siempre. Bueno, pues yo creo que ya les podemos dejar que se vayan. Les iba a decir a jugar a la Play, pero bueno, aún podéis ver el partido de fútbol hierba que decís vosotros, que gana el Atlético de Madrid por goleada, por cierto. Ahora cenar, que acabo de llegar de entrenar. Hola. Yo tengo que cenar. Pues oye. Pues ya cenas tarde. Tú, Pedro, ya le has dado, ¿no? No, yo no, ya le daré, pero bueno, ya sin problema. Aquí está. Bueno, chicos, un placer teneros aquí en 40x20 y que disfrutéis tanto dentro como fuera de la pista, ¿eh? Gracias, igualmente. Muchas gracias. Mucha Un suerte. abrazo a los dos. Bueno, Alex,
Pues me imagino que nos Bueno. veremos en el pabellón, si Dios quiere, con ese No partidazo. sé si podré ir. Estoy ahí aún pendiente. Lo intentaremos, al menos lo intentaremos. Eso es. Venga, un abrazo. Un abrazo, Francho. Vamos ya con la tercera y nuestra autonómica. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el mundo. Alejandro, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo tenemos la tercera? ¿Apasionante, no apasionante? Pues la verdad que es que está bastante apretada. Aunque pueda llegar a parecer lo contrario, está ganando todos a todos. O sea, no hay un. Sí que tenemos a Cadrete, como venimos avisando, que va ganando, pero no hay alguien que digas un Tauste o algo así, no hay. Este fin de semana te empató. Por esto decía, porque Utebo en casa tuvo que empatar en el último minuto a Gelsa, un equipo que está peleando por no descender, empataron a 3. Cadrete no daba opción al Monacís y vencía en su pista 9-4. Un partido de los que gusta mucho ver fue el Pirineos 5, Paniza 4, un partido súper igualado, en el que Paniza consiguió empatar el partido quedando 2 minutos, pero acto seguido Pirineos consiguió ponerse otra vez por delante y llevarse ese partido 5-4, lo que le hace seguir ahí en la pelea de los puntos arriba. Otra de las sorpresas, y esta sí que es un sorpresón, es Caspe 8, Coras 3, un partido en el que Coras a priori esa segunda plaza y ese incluso poder pelear por arriba, no fue capaz de superar a Caspe, que está peleando por el descenso, y Caspe ganó 8-3 en casa, a ver si Coras es capaz de remontar esa racha y seguir peleando por ahí arriba. Peña La Murga, ya la semana pasada nuestro protagonista Andorra comentaba que además de ganarle a Brosala todavía tenían algunos partidos complicados que les venían directos, y este fin de semana La Murga de Andorra consiguió ganar allí en Sabiñán igual a Murga 2-5, con lo cual ya nos avisaba un poco ese protagonista que venían en racha ascendente y se están metiendo en esa pelea por la salvación. Ebrosala en casa no conseguía vencer ni incluso puntuar. Zafán se llevaba la victoria 4-5, marcando ese quinto gol quedando 2 minutos. Ijar 3, Ainzón 8. Y en el partido de la jornada, ese Borja Calatayud, que estaban ahí peleando por los puestos de arriba, se lo llevó Calatayud 3-4. Un partido en que Calatayud estuvo siempre por delante en el marcador, pero Borja consiguió meter el tercer gol en casa en el 34 y siguió apretando para ver si se lo llevaba, pero Calatayud consiguió mantener ese 3-4 y llevarse la victoria ahí en el pabellón de Borja. La parte de arriba sigue un poco igual, porque Cadrete ha vencido, pero sí que es verdad que con el pinchazo de la semana anterior, Calatayud ya está 1, están Cadrete 39, Calatayud 38. Pirineos, con esa victoria in extremis frente a Paniza, se ha puesto con 36. Esa derrota de Coras la ha hecho ponerse con 32, con lo cual esa segunda plaza es la que tienen que ir ya sí o sí a pelear, porque son 6 puntos de diferencia, porque ya esos 7 puntos que tienen contra Cadrete lo tienen ya un poco complicado. Y luego un poco abajo está Zafán con 31 y Ainzón, pero Zafán tiene un partido menos que tendrá que disputarlo contra Borja. Y en la parte de abajo, que hemos dicho que se aprieta muchísimo, esa victoria de Andorra hace que se ponga con 12 siendo penúltimo, pero encima tiene a la Murga con 13, Caspe con esa victoria sorpresa contra Coras 15 y Gelsa 18. Es verdad que el último puesto está Ebrosala con 8 puntos, que ya lo tiene un poco bastante fastidiado, pero Andorra se ha metido ya de lleno en la pelea. Y para este fin de semana pues tenemos un partidazo que es Coras Pirineos. Si Coras quiere seguir arriba tiene que ganar y Pirineos tiene que intentar salir de ahí. Y el otro partido es otro duelo directo, otra vez de Andorra frente a Caspe, que ese sí que partido ya para poder sacar un poquito la cabeza y poder respirar en este comienzo de la segunda vuelta. Y luego, bueno, esta semana autonómica no hemos tenido partidos porque se han dejado como acabó la primera vuelta, se han dejado para los suspendidos, pero sí que es verdad que como la semana pasada tuvimos unos problemillas a la hora de poder hablar un poco de esos, pues me gustaría un poco pues darle un poco pues de voz. Su espacio. Gente que no pudimos. Sí que es verdad que ya se llegó a hablar un poco del grupo de aquí, pero sí que a remarcar ese partido que enfrentaba a San Lázaro Boscos hace 2 semanas,
Un San Lázaro que a priori va en la parte de abajo, Boscos en la parte de arriba, era un partido para que Boscos ganara fácilmente, pero San Lázaro se puso 2-0 ganando, Boscos consiguió empatar, San Lázaro volvió a ponerse por delante 4-2 y Boscos solo fue capaz de meter el 4-3 quedando nada, 3 minutos y no dio para más el partido, con lo cual San Lázaro dio la sorpresa en el grupo de Zaragoza con 3 goles de Miguel, un chaval que en partidos anteriores contra La Salle, un duelo directísimo por el descenso, consiguió que su equipo se llevara el partido en los minutos finales, marcando el gol del empate y encima marcando también el de la victoria, con lo cual el chaval cada vez está salvando mucho a su equipo. Y este fin de semana, pues se jugaron los 2 aplazados que había. Jaca perdió con Compañía de María 1-4 y la Almozara jugaba contra el Límite y a falta de 2 minutos se suspendió el partido con 4-4. O sea, un partido suspendido que se volvió a recuperar y se tuvo que volver a suspender. Hubo problemas entre los 2 equipos, un problema que hubo también con la mesa y al final se decidió por suspender el partido. Entonces, pues a ver qué se decide al final con ese partido, porque eso, quedaban 2 minutos y el marcador estaba empatado. Y luego, pues bueno, en la clasificación, pues tenemos al Burgo intratable con 42 puntos y el Salayez le sigue muy de cerca con 38, pero el Burgo aún tiene margen. Se puede permitir una derrota contra ellos incluso. Luego en el grupo 2, así destacar sobre todo el Muel 3, Épila 4, un partido en el que Muel, que veníamos avisando semanas anteriores que estaba arriba, pero lleva 3 derrotas seguidas que le han hecho pasar de ser primero a ser cuarto solo con 3 derrotas, y es que está a 11 puntos del líder. Entonces, Muel se ha venido abajo y no ha sido capaz de momento, no está siendo capaz de meterse ahí arriba, porque tenemos a Daroca primero con 33, Mayén y Alagón segundo y tercero respectivamente con 29 puntos, un poco ya 4 de Daroca, porque es que Daroca está súper intratable y es que no ha perdido un partido. De los de Autonómica es el único que no ha perdido todavía un partido. Y en el grupo 3, ese que tanto alegría nos da, hubo, bueno, una sorpresa, pues sí, pero por el marcador, pero era un Alcañiz Mosqueruela, un primero contra quinto, y Alcañiz le metió 9 goles a Mosqueruela en casa. Es que si Mosqueruela ganaba a Alcañiz, que era el propio líder, se podía poner a 4 puntos, pero es que Alcañiz no le dio opción y le ganó 9-0. O sea, era una victoria esperada, pero no tanto. Y es verdad que en ese momento se ponía 10 puntos con un partido menos Mosqueruela, que lo ha jugado este fin de semana, que lo ha jugado contra Castellserás, y bueno, ahí Mosqueruela tendría que haber ganado para acercarse, pero no hizo el trabajo y se lo llevó Castellserás 4-3, siendo que Mosqueruela marcó el tercero quedando un minuto, pero no pudo dar la vuelta al marcador, por lo que ahora sí que se podría decir que solo hay 4 equipos peleando ahí arriba por ese ascenso en el grupo de aquí, que es Alcañiz con 34, Maestrazgo 31, Altiplano 30 y Aliaga Turística 30. Y ya más abajo está el Corisa y Mosqueruela, pero que yo creo que ya se les puede decir ya que este año no va a ser el suyo. Pues interesante lo que comentas con respecto a algún comentario que veo de los arbitrajes. Yo creo que en este programa otra cosa no, pero hemos hablado de los arbitrajes. Otra cosa es que gusten más o menos, pero bueno. Es lo sí, que... no, exactamente. Y al final cuando hablamos también es porque a lo mejor lo hemos vivido en directo, hemos podido corroborar que podría haber algo y demás. Igual lo que que tampoco vamos a hacer es decir, claro, atizar a alguien sin haber estado en el campo ni saber de qué va el asunto. O sea, cuando nos hemos metido en harina ha sido porque hemos estado presentes, hemos visto la actuación, se ha dicho, oye, pues esto mal, esto bien, esto cual, esto pascual. Pero barro por barro, amigos, no es este el programa. Ya os lo digo, podéis elegir en otras cámaras y en otros foros. Tenemos protagonista, ¿no, Alex? Así es, tenemos protagonista de aquí del grupo de Autonómica de Zaragoza. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Unai, el portero del Jacetano, ¿puede ser? Estanco Martín. Jacetano son los de 11. Ah, me cachi la mar. Pues a mí me han pasado mal esto, ¿eh? Señor Rafa Beltrán, ¿por qué me dice usted que de Jaca?
Sí, el Estanco Martín de Jaca. Lo que pasa que somos eso, Estanco Martín, fútbol sala. No tenéis ningún tipo, ahora ya en serio, no hay correlación con el equipo de fútbol 11. No tenéis vinculación con el Club Deportivo Jacetano. No. Más allá de eso, de que nos conocemos todos y al final pero no vinculación deportiva. Pero es curioso, ¿no, Unai? Porque, a ver, normalmente, pues en ciudades medianas, pequeñas, como puede ser el caso de Jaca, lo lógico, o bueno, entraría dentro de la lógica, pues que un equipo como el vuestro sí que tuviera el paraguas del Club Deportivo Jacetano. Sí, pero al final pues yo creo que ha sido el fútbol sala también mucha tradición, desde hace muchos años también ha habido mucho fútbol base y se generó una cantera que yo creo que ya de por sí propia ha podido respaldar lo que ha sido el fútbol sala, que ha tenido años muy buenos en Jaca, muy buenos. Unai, ¿cómo llegas tú al fútbol sala? Pues yo llego con edad infantil, te diría yo, justo cuando entras al instituto, el primer año. Yo soy de un pueblo de aquí al lado y llegué con esos 11 años, yo te diría. Y empecé a jugar, que yo empecé de jugador además, cuando era más pequeño y pues bueno, por circunstancias, una historia un poco así larga, acabé jugando de portero y bueno, se empezó a dar bien, empecé a avanzar categorías normalmente siempre por encima de mi edad y ya toda la vida fútbol sala, nunca tampoco he querido dar el cambio a fútbol 11 porque la verdad que me ha gustado, me ha llamado más la atención, sobre todo para un portero de fútbol sala, me lo he pasado bien y encima pues eso he tenido la oportunidad de estar en segunda B, en tercera división y de viajar mucho y conocer muchos sitios gracias a esto. Entonces ahí me he quedado. Eso, pues ese trabajo que tú dices de cómo has comenzado y tal el fútbol sala, los demás del equipo, pues al final tenéis jugadores pues, que también son jóvenes o incluso algunos que ya llevan años jugando y quería saber cómo lleváis sobre todo esos partidos que habéis disputado en vuestra casa, que los habéis tenido ahí en la punta de la mano para decir lo tenemos que ganar y justo los habéis perdido de uno porque es verdad que ha habido muchos partidos que los habéis tenido ahí pero al final por una cosa u otra al final no han acabado llevándoselos por vuestra parte pero solo por un punto, por un gol. Sí, es curioso porque encima creo que, a excepción de estos dos últimos partidos que hemos perdido, el resto de partidos que hemos perdido en toda la liga, en todo el año, han sido siempre por diferencia de un gol. Y ha sido pues tanto Burgo de Ebro, el Pastriz, o sea que equipos potentes. Y al final, pues que a veces te cae la moneda de cara y otras veces te cae de cruz. Y sobre todo en casa sí que es verdad que somos un equipo fuerte, difícil de batir. Y bueno, hasta los equipos que supuestamente son superiores han pasado apuros. Yo lo que me quedo un poco así con la mosca detrás de la oreja es ¿cómo te engañaron para ponerte de portero? Porque tú eras jugador de pista. Yo jugaba de, bueno, pues eso, o de cierre o de ala, pues un poco, eras niño, tampoco tienes una posición fija, pero eso. Y en un partido, los dos porteros que teníamos, pues no sé si se lesionaron, no podían venir algo. Y dijeron, pues, ¿quién se pone de portero tal? Y dijo un compañero, venga, te pones tú una, y digo, venga, me pongo yo. A raíz de ese partido lo hice bien, ganamos tal y a partir de ahí ya siempre en la portería. Empecé a entrenar, me gustó también la experiencia. Tú ponte bajo palos que ya. Oye, ¿y los otros dos qué pasó con ellos? Eso iba a preguntar yo también, digo, los otros dos. Nada, siguieron, lo que pasa que eso, pues uno igual le tocaba con el cadete, a otro no subía el juvenil, otro, pues al final lo de siempre. Y luego uno de ellos se cambió de portero a jugador también y también lo hacía bien de jugador, o sea que fíjate lo que son las cosas. Pues eso fue algo, estaba en tu destino, tú, que ibas a estar de cancerbero. A mí me vino bien, sí. Dispárale, Alex. Ya pensando un poco en el partido de este fin de semana, que tú ya has comentado pues, que esos partidos que habéis perdido con el Burgo de 1 y Pastre y demás, o sea, de este fin de semana Zaragoza Unión, un equipo que a priori también tendría que estar peleando por el ascenso, y eso que en la primera vuelta lo tuvisteis, como hemos comentado, perdisteis 3-4, exactamente, de 1, y cómo veis ese partido y si creéis también que os ha beneficiado el hecho de que hayáis jugado este fin de semana
y tengáis un poco más de rodaje que ellos que no han jugado este fin de semana y vienen más descansados? Si lo ves más beneficiario o peor para vosotros. Bueno, según cómo te lo tomes, está bien porque, por lo que dices, estás un poco más rodado, pero igual también después de una vuelta entera, el parar un fin de semana, descansar, despejarte un poco la cabeza incluso y todo, también te puede venir bien y yo creo que está tanto el handicap en contra como a favor. Entonces, bien, será partido, yo creo que va a ser peleado, igual que fue aquí en Jaca, que nos lo ganaron a falta de poco, tuvimos también al final del partido una falta para poder empatar, fue bonito, fue emocionante. Y ellos son un equipo bastante bueno, a mí me gustaron bastante en la primera vuelta. Y bueno, la idea es ir allí, competirles igual que competimos aquí en casa y a ver si podemos traernos algo bueno para Jaca. Sois un equipo que hacéis o intentáis hacerlos fuertes en vuestra pista. ¿Os acompaña la afición o no? Sí. Mira, una de las principales cosas, porque yo he tenido un parón de unos cuantos años de jugar a fútbol sala por temas personales, laborales, etcétera. Y ahora llevo 1 año y medio, que también el equipo se rehizo hace 3 años, cosas así. Y una de las principales cosas con las que estoy más orgulloso es sobre todo con la gente que se empieza a poner en el pabellón. Encima el Olimpia, el pabellón Jaca, que es una pista muy grande, ves un ambiente espectacular. Aquí en Jaca te conoces con todo el mundo y todo el mundo te dice, ojo, qué bien veros jugar, cómo nos lo pasamos. Ves que la gente disfruta y yo creo que un poco, pues eso, nuestra fuerza es sobre todo aquí en casa, que el año pasado en toda la temporada solo perdimos un partido. Y bueno, nuestra gente es al final lo que nos hace tirar para arriba también mucho. Y eso que comentas de ese pabellón que es grande y demás, y que al final pues a los equipos les cuesta jugar allí. Viendo tanto eso que habéis hecho como lo que habéis hecho fuera de casa, ¿cómo valoráis esta primera vuelta y qué tal os veis de cara a esta segunda que comienza? Estamos contentos porque al final el equipo ves que va progresando. Pues desde que se realizó el equipo, mucha gente muy joven. Hay, pues bueno, también ha venido gente con más experiencia y tal, pero gente joven otros que han empezado hace poquito a jugar y demás. Y yo creo que la evolución que se va viendo pues desde hace 2 años a esta parte es buena, porque igual el año pasado y sobre todo el anterior estabas más pendiente pues eso de la pelea un poco más por el descenso y tal. Este año ya te ves más consolidado, ves que compites contra cualquier equipo, que puedes ganar, que puedes perder, pero que siempre vas a estar peleando cada partido y bueno, yo creo que la valoración es positiva, que hay que aprobarla, que hay mucho que trabajar y que seguir, pero que yo creo que esta es la línea de trabajo que hay que hacer. Pues Unai, en esa línea seguiremos nosotros semana a semana observando, analizando y contando todo lo bueno y lo que estáis haciendo a lo largo de esta temporada, tanto tú como tus compañeros. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, Alex, nos vamos con las elecciones. Don Rafa Beltrán, pum, haga usted el favor de entrar. Hola, buenas noches otra vez. Estamos aquí viendo al Atlético de Madrid, que gana tu equipo, estás contento. Hombre, la verdad es que va bien, o sea, va 5-0, o sea que de momento va bien. Yo ya sabes que tengo un cariño loco al Getafe, por lo tanto me alegro muchísimo de todo lo que le vaya, de lo que le vaya bien a ese equipo. Al Getafe. Muy bien. Todos tenemos nuestras filias y nuestras fobias. Pues sí. La mía es el Getafe y el Real Madrid. El Getafe y el Real Madrid. Bueno, pues vamos ahora a nuestro rinconcito de selecciones, que es un rinconcito, la verdad es que muy acogedor para nosotros. Y bueno, pues hoy queremos hablar un poquito del Campeonato de España, sub-16 y sub-19, que se va a celebrar del 19 al 23 de febrero en Madrid. Nuestras chicas van a disputar este campeonato, se alojarán en Torrelodones y los 3 partidos de la primera fase, a ver si las chicas se consiguen clasificar, tanto la sub-19 como la sub-16 para las semifinales, se juegan en San Lorenzo del Escorial y en Guadarrama. Y hoy tenemos al entrenador de la selección sub-16, a Pedro Álvarez. Pues todo tuyo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Bueno, pues ya quedan pocos instantes para el campeonato, ya queda muy poquito. ¿Cómo afronta la selección sub-16 este campeonato? Bueno, yo creo que como todos los años, ¿no? Con mucha ilusión. Tenemos un equipo un poco mixto. Mantenemos media plantilla de la selección de la sub-16 del año pasado y se han incorporado jugadoras de primer año que han entrado como un torbellino y yo creo que eso nos ha dado un plus. Y bueno, pues vamos a Madrid, tenemos un grupo complicado porque está la anfitriona y generalmente Madrid cuando organiza algo es porque cree que lo puede ganar, entonces es una mala señal que esté en nuestro grupo, pero bueno, yo creo que es un grupo en el que si sabemos jugar bien las cartas, con el equipo que tenemos hay posibilidades de poder competir y poder hacer algo en esa primera fase. Entonces, bueno, si me dijese resumirlo con una palabra, pues con ilusión. La verdad es que con ilusión. ¿Cómo estás viendo a tu equipo y sobre todo a las componentes de tu equipo? Que muchas de ellas tienen ya experiencia, incluso hasta en segunda división. Sí, alguna ya ha debutado, con poco protagonismo todavía, ¿no? Porque son muy jóvenes, al final son jugadoras de 15 años. Un escenario normal no sería, digamos, lo habitual, ¿no? Que jugadores, o al menos en masculino, es menos habitual, ¿no? Prácticamente sería algo súper extraño, ¿no? Entonces, son todavía jóvenes para estar en esa categoría, pero bueno, sí que es cierto que ya tenemos alguna jugadora con experiencia, no tantas como otras selecciones, por desgracia. Y bueno, yo he visto un equipo, llevamos entrenando 4 meses desde septiembre y mi sensación o la sensación con la que llegamos a estas últimas 2 semanas es que hemos ido creciendo como equipo, que eso que digamos que es uno de los objetivos clave de la selección, ¿no? Al final te encuentras con 12 jugadoras, pero tienes que convertirlo en un equipo, si no, esto no va a ningún sitio. Entonces yo creo que como equipo hemos ido creciendo. El otro día que hubo un amistoso contra el Segunda División, un poco descafeinado de César Augusta, ¿no? Pues se dieron cosas bastante interesantes. A nivel táctico estuvimos bastante acertadas, ¿no? Nos faltó pues un poco de empuje, a lo mejor más en ataque, pero la impresión con la que nos quedamos el día del último amistoso y la impresión de las últimas 2-3 semanas sobre todo es que hemos dado un salto importante en ese concepto de equipo y bueno, yo creo que eso también acrecienta un poco la ilusión de ellas, ¿no? Porque se ven, digamos, en otro escenario en el que estábamos hace 4 meses y también evidentemente la confianza nuestra en ellas, ¿no? y en el grupo. Entonces, bueno. A mí ahora, tú eres un entrenador muy metódico, además no hace mucho estuvimos hablando un poquito también de la selección y tal. La primera jornada, el día 19, el equipo se enfrenta a la Comunidad de Madrid, la segunda jornada es contra Cantabria y la tercera y última jornada contra Navarra. ¿Crees que es positivo que nos enfrentemos al anfitrión, que como tú dices, en principio es el favorito del grupo y como bien has dicho, probablemente la competición, porque si ellos lo organizan es porque tienen un buen equipo? ¿Crees que es positivo que nos enfrentemos con ellos el primer día? Esa misma pregunta me la hizo Chino, el coordinador de selecciones, hace 1 mes y medio, antes del sorteo, me dijo, ¿tú qué día quieres enfrentarte a Madrid? ¿O qué día te gustaría, ¿no? Y la verdad es que la primera respuesta que le dije fue el segundo día. Y pensando en, bueno, pues el primer día al final generalmente vienes de un día de viaje, ¿no? Las chicas están también un poco más nerviosas, es el debut, hay que saber gestionar esa situación. Y después de pensarlo bien dije, bueno, no, el segundo día no, el primer día, ¿no? Que sea, estaremos frescas y, bueno, si somos capaces de gestionar esa parte más emocional, ¿no? Esa parte más de asentarse en la pista, yo creo que estando al 100% de disponibilidad, pues posiblemente tengamos más opciones de competir con ellas y de explotar, digamos, nuestras fortalezas. Yo creo que el peor día sería el tercero, evidentemente, porque tenemos una rotación mucho más corta que ellas y llegaríamos más castigadas físicamente, ¿no? Entonces yo, si me dices qué día me parece el perfecto, pues después de pensarlo, después de haber dicho inicialmente el segundo, el primero me parece un buen día. Tendremos que gestionar esa parte de viaje, ¿no? Y esa parte de debut, pero casi prefiero enfrentarme a ellas al 100%, ¿no? De recursos. Y quitártelas también de encima, ¿no? El primer partido las puedes pillar frías, bueno, o que les venga grande el evento porque se vean allí en casa
con Sí, sus aficionados y demás. Bueno, no, sí, lo tú que juegas pasa sin que- presión. Sí, lo que pasa es que al final, bueno, es un poco, depende de cómo lo quieras ver, ¿no? Si, evidentemente, si también para nosotros, si el primer día el resultado no es el esperado, pues te ves ya, digamos, fuera, ¿no? De esa primera fase de grupos y reconectar a las jugadoras para que sigan compitiendo, pues también es complicado, ¿no? El tratar de mantenerlas reenganchadas. Pero bueno, o sea, al final lo que está claro es que si quieres pasar a semifinales tienes que ganar los 3 partidos. No hay otra opción. Entonces, como tienes que ganar los 3 partidos y eso incluye ganar a Madrid, pues juguemos con todo, ¿no? Con todos los recursos. Y yo creo que el día para jugar con todos los recursos es el primer día. Entonces, bueno, no sé, al final yo siempre se lo digo a las chicas, digo, probablemente a lo mejor cuando te enfrentas a una favorita, ¿no? Si jugases 100 partidos, te ganarían 98. Pero es que hay que pensar que ese día vas a jugar uno de los otros 2 y ser capaz de poner la mejor versión de cada uno de nosotros para que ese día se juegue uno de esos 2 partidos, no uno de los 98. Entonces, bueno, pues hay que ir con esa mentalidad, ¿no? De Madrid, evidentemente, a 100 partidos, no digo que nos ganase 98, pero nos ganaría la mayoría, pero bueno, pues si quieres ser campeón de España hay que ganar 5 partidos, primero 3 y después 2, entonces ganémoslos, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Tú tienes experiencia en llegar a finales, tú conoces cómo es el fútbol sala. Semifinales. Semifinales, exacto, perdón. Semifinales y he perdido las 3. Bueno, pues es el momento de llegar a una final. Entonces, tú conoces bien a la plantilla. Yo, por ejemplo, vi la final del Torneo de Reyes, ahí hay muchas jugadoras que están en la selección, les vi con hambre. ¿Tú ves que el grupo tiene hambre, tiene ambición de hacer una cosa grande, de hacer algo grande, de llegar al último día? Mira, yo el otro día comentaba digamos que en el equipo técnico de la selección está Lorena, que es mi segunda entrenadora, ¿no? Y está Natalia, que es la preparadora de porteras. Y el otro día comentaba una cosa en el entrenamiento, no diré nombres de las jugadoras para que no se vengan arriba, ¿no? Pero comentaba una cosa en el entrenamiento en un ejercicio que solemos hacer para calentar, hay 3-4 jugadoras de primer año que parece, desde el primer día, es como si fuese el último ejercicio de su vida. Es una pasada. Y llevan 10 minutos, ¿no? Que las jugadoras, cuando tienes un entrenamiento 2 horas, pues las jugadoras, digamos, que poco a poco van entrando en la dinámica del entrenamiento, poco a poco van cogiendo, digamos, ese punto de forma para poder hacer los ejercicios y van poco a poco, pero las jugadoras de primer año, en general, las que han entrado en la selección, desde el primer ejercicio y desde el primer día, es como si les fuese la vida en ello. Y el primer día y los primeros días es cierto que las más veteranas miraban como diciendo, ostras, ¿no? Ponían cara como diciendo, ¿estas de qué van? Pero al final han generado ese empuje, ¿no? Y las ves y dices, ostras, esas son las cosas que yo creo que los entrenadores valoramos mucho. Es decir, es que, bueno, no solo vienes con ilusión, sino que además, ¿no? Vienes con ese punto de voy a dar mi mejor versión y no en el último ejercicio, sino en el primero que tiene menos importancia aparentemente, ¿no? Entonces, esas cosas sí que las hemos notado y, bueno, al final yo creo que son cosas que suman. Y al final también están diciendo que detrás de las jugadoras hay un espíritu competitivo, ¿no? De decir, bueno, si compito en un ejercicio de calentamiento, la esperanza es que cuando llegues allá a Madrid y tengas que jugar con una selección potente, con jugadores de segunda división y en un escenario, digamos, de un campeonato de España, pues, bueno, pues que viene ese punto de plus, ¿no? Entonces sí que a nivel de grupo sí que hay un ambiente como muy competitivo y yo creo que eso es algo importante para este tipo de campeonatos, ¿no? La calidad es algo que si está en la selección, pues se supone que te llevas a las mejores o a las que crees que son mejores o más te pueden aportar, pero ese plus competitivo es algo que es necesario en este tipo de campeonatos y que no siempre se encuentra. Exacto. Pues con ese plus competitivo que comenta Pedro, después de que haya pasado pues una de las jugadoras más importantes de nuestro futsal, del futsal femenino aragonés, como es María Sanz, nos vamos a despedir, deseando a la selección que venza ese primer partido frente a las madrileñas y vaya todo engranado y nos deis una alegría. Bueno, pues muchas gracias por los ánimos. Esperemos que, bueno, pues que me ha hecho mucha ilusión ver a María Sanz. Estuvo con nosotros en la selección ya hace muchos años, igual que María Moreno, Irene Samper y demás.
y me ha hecho ilusión verla y me alegré un montón de que ganasen y que fuese con su gol. Y bueno, pues a ver si es verdad que hacemos un buen campeonato, la sub-19 y la sub-16, las dos selecciones, y bueno, podemos estar un poco, digamos, a la altura de esas expectativas iniciales, ¿no? Pues aquí tendréis el micro abierto para contar todo lo que hagan nuestras chicas. Se gana o se pierda, Pedro, que lo importante es que nos representéis y nos representéis dignamente. Un abrazo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, a ti y a Rafa. Un abrazo para los dos. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, Rafa, que te me han quitado. ¿Dónde está, Jandro? Estoy aquí. No, que ha terminado el Atlético de Madrid, si era por lo que estaba esperando. Pues muy bien, hemos hecho 1 hora y 33, ¿no? ¿Cuándo ha sido? No sé, bastante. 1 hora y ¿no? 31. 32, Aquí en 32, el sí, espera, rojo que pone. Ahí, que sí, en pone vivo. Jandro. Lo dicho, amigos, pues como siempre un placer a todos los que habéis estado con nosotros hasta el último minuto, todos los que habéis participado en el chat de YouTube, los que nos seguís habitualmente, los que nos sintonizáis, los que le dais al me gusta y seguís el canal. Y a los que no, pues venga, ¿qué os pasa? ¿Qué necesitáis más para animaros y para dar voz al futsal aragonés? Seguir a la Grada FM, que no cuesta nada, hombre, que es gratis. Lo dicho, nos vemos, nos oímos la semana que viene aquí en 40 por 20. ¡Sois buenos! Adiós.